Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día. Ha sido, sin duda, una de las noticias políticas de los últimos días. Antonio Hernández, exalcalde ya en la práctica del municipio tinerfeño de La Guancha, ha anunciado que abandona la alcaldía del municipio de La Guancha. Lo ha hecho después de 10 años al frente de este importante municipio del norte de Tenerife, después de 18 años de política activa. Entró en el consistorio de la mano del ya extinto Centro Canario Nacionalista. Poco después se pasó al Partido Popular y puso al Partido Popular en el mapa del municipalismo de esta zona de la isla de Tenerife. Gobernado en 3 mandatos, uno incluso en minoría, con mayoría absoluta, y ahora, en este último mandato, en un pacto de esos que se llaman atípicos con el Partido Socialista, pero demostrando que a veces para gobernar no todos los caminos en el Partido Popular tienen que conducir necesariamente a Coalición Canaria. Hoy nos acompaña Antonio Hernández para hacer un repaso de lo que han sido estos 10 años, 18, como digo ya, de política municipal. Antonio, bienvenido, gracias. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Además, una persona, y esto quiero decirlo desde el principio, que siempre ha levantado o cogido o respondido al teléfono cuando le hemos llamado a los medios de comunicación, y eso para nosotros siempre es importante. Hombre, teniendo en cuenta que somos un municipio desde el punto de vista informativo muy pequeño y poco relevante en la realidad, evidentemente las oportunidades que de un medio de comunicación nos llame, creo que es nuestra obligación aprovecharlas y aprovechar los medios para poder comunicar y ser más cercanos a nuestra población ante la importancia de los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué se va? Bueno, la realidad es que yo siempre, desde que entro en política, primero entro accidentalmente y es curioso, ¿no? Que también salgo accidentalmente, porque bueno, parece ser que mucha gente está sorprendida, es absolutamente lógico, ¿no? Siempre he concebido que la política debe ser para una temporada, no debe ser una forma de vida. Uno debe ser algo para toda la vida. Y por eso, bueno, entré voluntariamente y de la misma forma salgo voluntariamente porque entiendo que es el momento adecuado de dar un paso a un lado y dar paso a gente nueva para seguir afrontando los retos que tenemos en nuestro municipio. Quizás también algo frustrado por la propia administración, pues porque hay proyectos que se han ido enquistando en el tiempo, que no han salido adelante y eso evidentemente me ha frustrado muchísimo. Llegase, por ejemplo, la playa de Santo Domingo no se ha podido abrir, o la piscina municipal que se inauguró de aquella forma en ese momento y que no hemos podido poner a disposición de los vecinos. La carretera del Roque es una carretera que es municipal y que hace ya, ahora en octubre, 3 años que está cerrada porque se desprendió parte de la ladera y no hemos podido abrirla. O la obra tan importante como el auditorio. Todos son proyectos iniciados, en este caso por el Partido Popular, en este caso parte de mi legado, pero que no debo de reconocer que me ha frustrado no poder ser eficiente, ser más rápido. Y yo estoy convencido y creo que es un momento adecuado para permitir entrar gente nueva. En este caso va a entrar Aarón, que es el compañero del partido, y espero que también pues, en las próximas semanas se pueda elegir a Lorena Soca como la número 2 del partido, pues también alcaldesa del municipio, para abordar esos retos y espero que el tiempo me dé la razón de que estoy convencido que como se encuentra la administración, pues creo que en 2 años pueden salir, si no todo, evidentemente va a ser imposible, así que parte de esos proyectos que no han salido adelante. Además también soy funcionario, soy profesor. Saqué mi plaza de funcionario, anecdótico, pero sí fue así la primera legislatura, donde tuve que renunciar el año 2018 para poder dar clase en un instituto de Los Realejos. Y quizás ese año que estuve dando clase me enganchó, me reenganchó a lo que a mí realmente me apasiona, que es mi profesión. Soy docente, profesor de secundarias y evidentemente mi cabeza no deja de pensar en volver a mi trabajo, a mi futuro, ¿no? ¿Por qué ahora? Porque, claro, mucha gente dice, bueno, todo este relato tiene sentido, es lógico, los políticos no deberían perpetuarse en los cargos, al final también hay frustraciones de cómo funciona la administración, pero ¿por qué no esperar al final del mandato? No es una casualidad, fíjense en los números, yo empiezo con 40 años y termino con 50, y son 10 años,
decir, a mí me gustan los números redondos también. Soy cuadrado en ese sentido. No es una casualidad, son fechas creo que indicadas y creo que también hay una de las preocupaciones que he tenido siempre desde que, en este caso, entro a formar parte del partido, que como usted bien dice, he puesto el partido donde hasta ahora nunca había estado. Y muy pocos municipios en Tenerife pueden decirlo, la verdad, que vaya eso también por delante. Pero también me ha preocupado el relevo hacia mí. Y siempre he creído y he pensado que yo estoy de paso un tiempo e irme. Y el principal problema con el que me he visto, y como he visto a mis antecesores, que ha sido un problema de relevo, de sustitución, y creo que es un momento adecuado dar un trampolín a mis compañeros. Y además porque creo que la administración está en el mejor momento. Es una administración completamente saneada. Y también le acabo de decir que la frustración y luego la desesperación y también la preocupación, evidentemente, de encontrarte una administración prácticamente paralizada por las normativas que nos rigen, principalmente en ámbito estatal, que hacen que el trabajo en una administración sea muy complejo, muy difícil y a la vez también muy arriesgado. Al final usted le ha dado mucho al Partido Popular, por lo menos en cuanto a los resultados, es un hecho. El Partido Popular prácticamente era inexistente en el municipio de La Guancha y ha llegado a tener una mayoría absoluta gobernando durante 3 mandatos seguidos. El Partido Popular ha sido agradecido con usted también. Yo hablo ahora como Antonio Hernández, no como Partido Popular de La Guancha. Yo no me he sentido apoyado, la verdad, por mi partido. Espero que no sea así con mis compañeros, que sigan, que son los que continúan con el relevo del partido, porque, insisto, lo que se ha hecho en La Guancha, ya le digo, ahí están los números, muy pocos municipios, y la verdad que yo llamo falta, no al partido, sino a quienes lideran los partidos, que un poquito más de afecto y más de cariño y también de apoyo en todos los aspectos, ¿no? Bueno, por ejemplo, le voy a dar un dato. En la legislatura pasada, el año 2022-23, el municipio de La Guancha estaba en inversión en el Cabildo de Tenerife en el tercero en cabeza. De los más inversión y quien estaba gobernando, quiero recordar, era el señor Pedro Martín, que era del Partido Socialista. Con mis desavenencias y desencuentros que he tenido con el señor Carlos Alonso de Coalición Canaria, también vino muchísima inversión para el municipio de La Guancha. Piscina municipal, se trabajó con el proyecto de obra del auditorio y en este caso, pues en esta legislatura, la verdad, en los números básicamente no hay poco, ¿no? Y al final creo que esto es una sugerencia, ¿vale? Para el partido. Creo que los partidos, para que tengan potencia, al menos aquí en Tenerife, desde mi punto de vista, creo que hay que trabajarlos de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Hay que trabajarlo desde la municipalidad, de los municipios pequeños, que son los que al final le dan pulmón, es una opinión, a los partidos y lo que dan fortaleza. ¿Ha tenido algo que ver en esa desafección que ha habido desde su partido hacia el municipio y la gestión de La Guancha, que usted haya pactado con el Partido Socialista en este mandato? Quiero pensar que no, pero ya esa pregunta no se la puedo responder. Eso en todo caso se la tendrá que hacer a quienes llevan el partido a nivel tanto insular como regional. ¿Alguien le presionó para que no firmara ese pacto? No tuvo el beneplácito, evidentemente, por parte en este caso, de la regional. Sí que no, digamos, por parte de la insular, que en este caso estaba Emilio Navarro como presidente, al final no tuvo, digamos, el beneplácito del partido. Yo lo puedo entender, es una cuestión de partidos, pero creo, se ha demostrado con el tiempo, que aquí al final, en los municipios pequeños, las siglas no tienen nada que ver con las ideologías, sino más con las personas. Y creo que se ha demostrado, ahí está la situación en la que nos encontramos ahora y luego la salud con la que sigue gozando, a pesar de mi renuncia, ese pacto con el Partido Socialista, donde nos hemos quitado las siglas
y hemos pensado principalmente en los municipios. Es más, lo que yo siempre he dicho en otros medios de comunicación y es que La Guancha no sea o históricamente no ha tenido una ideología definida, al menos electoralmente, en los municipios, porque bueno, aquí tenga usted que 22 años el Partido Socialista, mayoría absoluta, 16 años Coalición Canaria, y ahora pues parece que es la etapa del Partido Popular. Ha ido rotando y cambiando de partido, y eso es claro, es evidente de que la gente al final no se está casando a nivel municipal con partidos, sino con las personas que afrontan o lideran los partidos con sus equipos, y eso pues también dice mucho y muy bien de mi municipio, ¿no? Al final, en ese primer mandato incluso se da la circunstancia que usted gana las elecciones, empata con Coalición Canaria, no tiene mayoría, tiene que gobernar en minoría, descartando la posibilidad de pactar con la propia Coalición Canaria. ¿Cree que esa posición que ha mantenido de no voy a gobernar con quien ha gobernado el municipio y con quien considero que ha gobernado mal el municipio desde su punto de vista, también le puede haber pasado factura? Que quizás hay personas en su partido que no lo han entendido. Sí, bueno, todo es posible, ¿no? Vamos a ver, anteriormente a eso estuve 8 años ejerciendo una oposición constructiva y seria, que de alguna forma ese trabajo fue también lo que conllevó a los resultados en el 2015, ¿no? Nosotros partimos de la base como partido político a nivel local de que había una línea roja en esa legislatura de no pactar con Coalición Canaria, porque quienes estaban al frente del partido eran los mismos de estos anteriores años, de 16 años de mayorías absolutas de Coalición Canaria, donde básicamente ni se sentaba a negociar con la oposición, y aparte que hicieron muchísimas cosas que yo no compartía, ¿no? Y ni siquiera ni mis propios compañeros, ¿no? Con lo cual nosotros ni siquiera tuvimos la opción de acercarnos a Coalición Canaria. Sí que lo hicimos con el Partido Socialista, que se negó, evidentemente tienen su autonomía para decidir, eran las 2 concejalas del Partido Socialista, y donde yo estoy convencido que si se hubiera hecho posible ese pacto, además porque las concejalas que estaban eran gente preparada y además personas que conocía, pues hubiéramos hecho muy buen trabajo y aportado al municipio. Creo que en esa parte la política de La Guancha ha ido mejorando, y y eso lo agradezco también en la actualidad con todos los políticos que estamos en la corporación municipal, de que hay que, digamos, de algún lado, de algún momento, apartar las ideologías políticas y centrarnos en los problemas reales de la administración, que son muchos, ¿no? Y que ahí es donde creo que está el éxito. Y bueno, también para mí lo importante es siempre buscar el consenso. Y además también le digo, es bueno gobernar en minoría, porque así usted se obliga a tener que negociar con la oposición, que parece que debe ser lo correcto. Las oposiciones son representantes de los ciudadanos elegidos democráticamente, y donde tienen que tener también el protagonismo que se merecen por la representatividad que le ha dado el pueblo, con lo cual eso lo he hecho incluso gobernando en mayoría absoluta. La compañera María José ayer en la prensa, o en el pleno lo dijo, es decir, mira, en la legislatura pasada, a pesar de que teníamos mayoría absoluta, pues todas las ideas que acercaba se les escuchaba y se les incorporaba como si fuera una más del grupo de gobierno. De hecho, no se hizo con Coalición Canaria porque no existía ese acercamiento, porque seguía existiendo un distanciamiento, evidentemente político, el distanciamiento que, digamos que en esta legislatura ya ha disminuido, evidentemente. Ha desaparecido los personalismos, en los municipios pequeños, infiernos grandes, y bueno, en esta legislatura yo incluso, hablando con mis compañeros, no descarté la posibilidad de sentarnos con esta Coalición Canaria, que no es la que yo tanto critiqué, ¿no? Al fin y al cabo, le iba a decir que al final ese gobierno en minoría absoluta también fue valorado por los vecinos y vecinas del municipio, porque al acto seguido del siguiente mandato le dieron la mayoría absoluta. Pero en este contexto de esa falta de apoyo que usted ha sentido por parte de su partido, el Partido Popular, en determinados momentos, la realidad es que el anterior presidente de la formación del Partido Popular era Emilio Navarro. Usted lo nombraba anteriormente. Emilio Navarro nos consta que era una persona que abierta a la posibilidad de pactar, tanto con Coalición Canaria, por supuesto, que es el pacto más natural, pero también con el Partido Socialista. Él lo veía como una opción interesante, incluso como una opción a explorar quizás en muchos más municipios.
Pero ha habido un cambio de guión, si me lo permite, dentro de la dirección del partido. Ha habido un nuevo congreso, hay un nuevo líder, que es López Afonso. ¿El cambio, digamos, en la presidencia del Partido Popular ha precipitado un poco su decisión? No tiene nada que ver. Evidentemente hay cosas que no comparto, como bien le he dicho, pero mi decisión no tiene nada que ver con mis desencuentros o quizás pues no estar de acuerdo con algunas cosas que ha hecho el partido, en este caso a nivel insular y regional. Tiene que ver más con cuestiones de, como bien he dicho, de ámbito profesional y personal. Llevo, como usted bien dice, 18 años, que son nada más y nada menos de 20, casi 2 décadas. 2 décadas estar en una administración donde lo que tienes que hacer, si usted decide estar en política, es sacrificar tu vida personal y profesional, porque tienes que estar disponible las 24 horas, los 365 días al año, que si procesiones, que si actos, y tienes que dejar a tu familia muchísimas veces de lado, porque realmente es un sacrificio personal muy elevado. Hay un momento en el cual ya uno, pues ya, y es mi caso también, aparte de la condición profesional de querer volver a dar clases, de decir ya, bueno, hasta aquí llegué, ya ha sido demasiado el sacrificio personal y familiar, y ha sido mucho el tiempo que le he dedicado a mi familia. Mis hijos se criaron en política, mis hijos tienen 20 años, yo llevo 18, es decir, 19 el más chico, y con lo cual ellos me han conocido políticamente hablando, y las ausencias en mi casa han sido muchísimas. Ahora lo que quiero es intentar, aunque ya es poco tarde, pues ya mis hijos ya son grandes y ya prácticamente ya están buscando su camino, están estudiando y haciendo su vida, pues recuperar parte de esa vida o intentar también volver a ser una persona normal en el pueblo. Eso es también otra de mi principal preocupación. No quiero terminar en la política como mis antecesores, que en algunos casos pues todavía a día de hoy se los recuerdas a mucha gente los nombres y se echan las manos a la cabeza. Es decir, eso es terrible, eso me parece terrible para un político, porque uno está aquí voluntariamente, se considera que, bueno, con su formación, experiencia y sus ganas de trabajar, pues contribuir al municipio con aciertos y errores, se puede uno equivocar, pero al final somos un vecino más del pueblo, y que creo que tenemos el derecho a, una vez que acabe esta vida política, volver a la normalidad. Y con mis antecesores no ha sido así, con lo cual todo eso ha decantado también toda mi decisión. ¿Acudió usted al Congreso Insular del Partido Popular? No. ¿Por qué? Bueno, fue justo a los pocos días, ya estaba con el tema de la renuncia, presenté la renuncia el martes, eso fue el sábado, ¿no? Y sí que acudió Lorena Soca, el presidente del Partido Popular local, y fue una buena representación. Yo soy irrelevante, lo he sido siempre, y en este caso pues, he preferido centrarme en resolver este problema, que no me ha sido nada fácil, la verdad, lo he pasado francamente mal, porque 18 años haciendo algo distinto y dedicándote a la política municipal es muy intensa. Evidentemente me quedo con mal sabor de boca, pero estaba centrado más principalmente en esto. Al fin y al cabo, usted lo decía antes, justo ha sido en este mandato cuando su partido, por fin, su partido no gobernaba desde el año 2011 en el Cabildo de Tenerife, cuando menos inversión han recibido, y justo ha gobernado bajo la figura de López Afonso como vicepresidente y ahora presidente del Partido Popular. Entiendo que usted muchas ganas tampoco tenía de ir a ese congreso. No, la verdad. Creo que, como bien dije antes, la política hay que trabajarla de los municipios pequeños, de lo abajo hacia arriba, no arriba hacia abajo. Y que creo que el Partido Popular, como afiliado, son más municipios que Los Reales y Puerto de la Cruz y Santa Cruz. Y por lo tanto, ahí hay mucho que trabajar en el partido. Es una crítica, si lo quieren considerar, quienes me estén escuchando, constructiva, para darle pulmón y fortaleza al Partido Popular. Lo cierto, Antonio, y lo decía usted antes, no quiero acabar con mis antecesores, que en muchos casos sus nombres suenan y la gente se echa las manos a la cabeza. Algo así venía usted a decir.
Es verdad, y es un hecho que anteriormente, a que usted llegara a la alcaldía, el municipio se conocía o era noticia por muchas cuestiones de las que uno no se puede sentir orgulloso, por investigaciones judiciales que al final no han tenido responsabilidades penales, con una figura como la de la exalcaldesa de Coalición Canaria, Elena Luis, que constantemente estaba teniendo que apagar fuegos que se generaban por actuaciones cuanto menos sospechosas, irregulares, que generaban y que ponían el foco en La Guancha en cosas que, como digo, no son las más agradables para los políticos del municipio. ¿Cómo se ha conseguido estabilizar todo eso y cambiar esa imagen del municipio? Entiendo que usted considera que eso se ha logrado. Sí, aparte, si me permite, le añado que la metieron de diputada regional para aforarla también. Es decir, que hubo movimientos políticos, evidentemente, donde esa historia pasa a la historia negra de nuestro municipio y donde creo que lo hemos cambiado y todo vinculado a la materia de urbanismo, materia de plan general y donde creo que todo eso ha cambiado porque evidentemente los políticos que estamos al frente no tenemos ningún interés, ni económico ni personal, con ninguna empresa, con ningún negocio, sino simplemente hemos venido a intentar con nuestras propias manos y nuestro conocimiento y nuestras ganas de hacer lo mejor para el municipio, aportar los mejores servicios y intentar hacer que la administración y la política sea una profesión de respeto, ¿no? En este caso hacia nuestros vecinos. Para mí, haber sido el alcalde de mi municipio es mi mayor satisfacción y orgullo personal. Lo llevaré en mi corazón, el agradecimiento a mi pueblo, pues porque, como usted bien dice, de ser alguien irrelevante en un partido que no existía, en el año 2011, cuando entró en el partido, en el 2015 ganamos las elecciones y asumimos la alcaldía en minoría y a partir de ahí pues ha sido de alguna forma una hegemonía del Partido Popular. Lo agradezco eternamente a mis vecinos, espero que mis compañeros cojan el testigo de ese legado que he dejado y que puedan seguir aportando a la historia de mi municipio y a la historia del partido también en mi municipio y con el buen hacer. Estaré siempre a disposición para lo que haga falta, porque siempre lo que sea mejorar mi municipio, independientemente del partido, estaré dentro de mi disponibilidad y mi tiempo para poder ayudar y contribuir ante, insisto, una administración como todas, la inmensa mayoría, que prácticamente bloqueada por las normativas que nos asfixian, nos ahogan y al final eso hace que la gestión municipal sea un poco más compleja y difícil. Al final decía usted, claro, es que los que hemos llegado ahora no tenemos intereses económicos, especulativos, fuera, digamos, de lo que es la actividad pública. Usted es funcionario, lo ha contado antes. Y si me permite, sí, David, claro, le interrumpa, que esto nunca nadie lo ha dicho y la verdad que tampoco lo digo para presumir. Fíjese si yo no tengo interés económico por esto y que lo hago por vocación, pues evidentemente me apasiona la política municipal, es que desde el año 2007 hasta la actualidad mi nómina me la está pagando la Consejería de Educación. Yo estoy en comisiones de servicios especiales donde no estoy cobrando retribuciones del ayuntamiento. Estoy cobrando la asistencia por los plenos, las dietas, que es lo lógico, para un poco cubrir la responsabilidad y los riesgos que está uno asumiendo como alcalde, pero llevo de los 10 años, solo he cobrado los 3 primeros y una vez que soy funcionario, me convierto en funcionario, la ley me lo permite, pensando siempre en la mejora de mi administración. Creo que eso ha contribuido muchísimo también a que ahora mismo el municipio de La Guancha tenga cerca de 7 millones de euros de remanente de tesorería y que va a permitir a quienes gestionen el futuro de mi municipio tener un colchón importante y una administración solvente, ¿no?, de cara a los proyectos y los retos de futuro, ¿no? Han pasado de estar endeudados a tener ese remanente, que yo creo que es un síntoma, ¿no?, de por lo menos la gestión financiera y económica que se ha hecho en el municipio. Pero yo lo que le quería preguntar es, ¿ustedes no tienen esos intereses? ¿Los tenían sus antecesores? Vamos a ver, evidentemente aquella época fue la época del boom inmobiliario, de la especulación. Yo lo que le puedo decir es que el plan general de mi municipio no es un plan general que yo no estaba cuando se aprobó, sino evidentemente no hubiera votado a favor. No es un plan general que se diseñó para facilitar la vida a mis vecinos. O sea, realmente fue un plan general para facilitar la especulación. Se llenó el pueblo de unidades de actuación, más de 20. En Santa Catalina hay 5 o 6 unidades de actuación, Santo Domingo, donde hay unas afecciones terribles a nuestros vecinos. Están sufriendo muchísimo. Obras a mitad del camino, evidentemente
eso ocurrió. Y yo estoy convencido que ahí había muchísimos intereses económicos y personales, no solo empresariales, sino también políticos. Por algo, de alguna forma, ese plan general se aprobó precipitadamente, sin consulta a la población y generando un montón de perjuicios a muchísimos vecinos. Por ejemplo, una de las cuestiones que tiene el plan general, que creo que hay que ir trabajando, es que la ganadería en mi municipio está condenada a no existir, porque existe una limitación de que cualquier unidad de granja o de animales que quiera montar tiene que estar distanciada 1 kilómetro de cualquier núcleo poblacional, cuando el municipio de La Guancha tiene 2 kilómetros de ancho. Es decir, hay muchísimas cosas que están en el plan general donde evidentemente a mí no se me da la cabeza que hubo intereses económicos y intereses de beneficio personal por parte de quienes estaban en ese momento y que tuvieron la potestad de aprobar un plan general. Eso es obvio. Eso terminó explotando, la burbuja inmobiliaria, y eso quedó ahí. Ahí nos quedó, si me permite la expresión, un muerto de un montón de horas a mitad, donde las empresas que estaban ahí desaparecen, están en concursos de acreedores, en un vacío legal, donde los propietarios de los terrenos hicieron permutas, donde no saben. O sea, hay una infinidad de problemas derivados de esa época de especulación que, por suerte, también hay que decirlo, desapareció, y quizás eso es lo que ha marcado también la diferencia. Nosotros hemos venido, los que estamos ahora, pues insisto, de ninguna forma a buscar un enriquecimiento personal, venimos a trabajar, aunque también digo y considero que los políticos tienen que estar bien remunerados. ¿En qué sentido tiene, mejor dicho, Antonio, que un municipio eminentemente agrícola, con las características que tiene el municipio de La Guancha, plantease un plan general donde lo que se plantea es básicamente la especulación, el desarrollo urbanístico, multiplicar prácticamente por 4 la población del municipio y condenar a una de sus principales fuentes económicas, como es la agricultura? Como está pasando en toda Canarias, básicamente, ¿no? Si no se pone un límite a la especulación, porque en el fondo aquí es los intereses económicos, empresariales y políticos. Si eso no se controla, pues así no está yendo. Desde mi punto de vista, estamos dando muy mala imagen, donde no tenemos carreteras en condiciones, carreteras colapsadas, aguas fecales en nuestra costa. Creo que hay que pensarse políticamente desde otras administraciones, también los locales, porque los planes generales también influyen mucho en definir qué modelo queremos del futuro, porque esto a mí personalmente me preocupa mucho la deriva que llevamos en materia de crecimiento desorbitado del turismo, que sí defiendo el turismo, pero controlado, como no debe ser de otra forma, porque en el fondo somos muy pequeños, muy frágiles, y creo que esto se ha ido descontrolando. Los planes generales en municipios de La Guancha se hizo como si La Guancha fuera el municipio de Arona, y eso para mí es un grave error. De lo único que puedo hablar positivamente del plan general es que de la costa, desde la Tenerife 5 hacia abajo, ahí está prohibido. Eso me parece maravilloso, es decir, dejar virgen nuestra costa para evitar precisamente lo que está pasando en la costa de nuestras islas, ¿no? Pero hay muchas más cosas que creo que no se concebieron en base a la realidad de Canarias, en base a la realidad del municipio. Hay muchos intereses económicos en ese momento, y bueno, ahí insisto, ahí quedó mi municipio, donde hay barrios como Santa Catalina, que entras y te encuentras un mamotreto allí a mitad del barrio, en la entrada, con los vecinos todos los días tocando la puerta porque algunos están pagando la contribución, donde no pueden construir, donde la entrada del barrio, pues la verdad que es bastante lamentable, ¿no? Y no se ha podido resolver. Pero eso habrá que solucionarlo, digo, sí, porque claro, esos vecinos afectados por esas unidades de actuación. Es algo que hay que trabajar de cara al futuro. En el municipio de La Guancha es valorar o bien un nuevo plan general para corregir y evidentemente bajo la perspectiva de la consulta ciudadana, no con el interés político empresarial, porque básicamente es lo que desde mi punto de vista lo que se hizo. Y evidentemente esto lleva mucho más tiempo, más consulta y donde lleva mucho trabajo, ¿no? Pero también hay que decir que esto es francamente complicado, es muy difícil. Los planes generales, la aprobación de planes generales y modificaciones, hemos intentado algunas nosotros y ha sido casi imposible poder hacer esas modificaciones puntuales, ¿no? Al final parece que están asfixiados por la normativa. En ese contexto, ¿cómo se puede desarrollar un municipio? ¿Qué futuro tiene un municipio como el de La Guancha y otros similares, que hay muchos en Canarias? Bueno, yo considero que La Guancha tiene que mantener su esencia de un municipio pequeño y agrícola, donde
de alguna forma utilizar las herramientas desde las administraciones, también desde lo local, de que el vecino tenga los mejores servicios, que es lo que quizás para mí lo que se ha logrado, porque bueno, dentro de la comarca noroeste, que estamos en La Guancha, en la esquina vertiente, somos el único municipio que no está despoblándose. Está creciendo población poco a poco. Quizás es porque tenemos un instituto de referencia de más de 1.100 alumnos, que es la Universidad del Norte, la llaman así. Lo digo orgullosamente porque efectivamente tenemos un centro de referencia, el instituto, junto con clubes de fútbol y baloncesto, una banda que ya cumple un centenario. Es decir, hay un montón de elementos intrínsecos de nuestro municipio y junto con que, por ejemplo, La Guancha tiene una característica diferenciadora a muchísimos municipios. Tenemos prácticamente polideportivos, excepto en Espinalete, que ha sido también un fracaso mío personal, del barrio del que pertenezco encima, es que en todos los barrios hay un polideportivo, en todos los barrios hay un parque infantil. Nosotros en La Guancha tenemos 3 criptas municipales, donde ahí la inmensa mayoría no tiene criptas municipales. Cumplimos al 100% la normativa mortuoria. Tenemos una en el casco, otra en Santa Catalina, en Santo Domingo, son barrios de la costa. Digamos que de alguna forma históricamente se ha mimado los servicios en los barrios, en las distintas zonas, y muy en particular en los barrios más alejados, que son los de la costa, y eso de alguna forma creo que ha contribuido a mediano y largo plazo a que la gente se quede en su pueblo, porque si tienes parques infantiles, si tienes polideportivos en condiciones, si tienes instalaciones, tenemos un campo de fútbol que es una referencia, ya le digo que esto es mi mayor orgullo como alcalde. Creo que ese es el éxito también de la parte positiva que puedo hablar de mis antecesores y de lo que he hecho yo, y espero que en el futuro sigan haciendo mis compañeros que me relevan, ¿no? De las decisiones más complicadas, yo le voy a proponer una de las que nosotros hemos visto desde fuera: tomar restricciones por los problemas, en este caso, de emergencia hídrica que tiene la isla y que afectan sobremanera a municipios con importantes medianías, como puede ser La Guancha. ¿Pero ha sido la única o ha sido la más difícil para usted? Mire, yo llevo esta legislatura, en la primera legislatura soy concejal de agua. Ahora ya no soy alcalde, pero sigo manteniendo el acta de concejal hasta que se reestructure la administración. Lo he hecho así para que sea lo más rápido posible y sea lo menos traumáticamente posible para mis vecinos y para mis compañeros de gobierno, y que fluya lo antes posible y de alguna forma acabar, para que sobre todo la administración empiece con la maquinaria a atender al vecino y a resolver los problemas. En este caso sigo siendo concejal de aguas. Yo en esta legislatura he asumido aguas. Anteriormente la asumía un compañero que ha fallecido, al cual pues le deseo en el cielo que esté en la gloria, porque la verdad que ha sido muy traumático. Aparte un poco fastidiada de esa época que he vivido, no solo él, 2 compañeros de partido fallecieron en esta legislatura pasada, y eso ha sido un poco triste para nosotros, no solo por partido, sino por amigos que al final terminamos siendo amigos. Y en este caso he cogido el testigo de él y digamos que el problema de mayor dificultad y donde más se sufre en la gestión es en el agua, precisamente. Y muy en particular en La Guancha, porque bueno, La Guancha tiene una idiosincrasia distinta, ni peor ni mejor, distinta al resto de municipios, porque entre otras cosas nosotros solo podemos utilizar agua que viene de la Galería Vergara. Es un agua que, siempre lo he dicho, es un agua que no está ni para riego, porque tiene unas conductividades de 1.500 microsiemes con 7-8 miligramos de fluoruro. Digamos que con solo son 2 indicadores, no es potable, casi ni para riego. Nos obliga al municipio de La Guancha, con el coste, con el bolsillo de los ciudadanos, a pagar el tratamiento de esa agua, a una desalación para eliminar gran parte de esa salinidad y conseguir un agua producto que sí que cumple la normativa, y la desalamos completamente. ¿Qué pasa? Que esto vale más de 300.000 euros, esto lo tienen que pagar los vecinos. A los vecinos de Santa Cruz o Adeje hay subvenciones del gobierno de Canarias por tratar agua de mar. En cambio, el agua salobre, y eso es una demanda que yo he exigido, evidentemente, mientras el tiempo que he estado de alcalde, porque evidentemente es una recarga que tiene que caer sobre los vecinos, ¿no? Porque en el fondo todo eso lo termina pagando el ayuntamiento, el coste del tratamiento del agua. No solo eso, sino el drama que supone perder más del 20% de agua tan solo en el proceso de desalación.
Con lo cual, el problema del agua es un problema complejo en el municipio y difícil también porque también nuestra orografía es de mucha pendiente y donde los antecesores hicieron lo que pudieron, pusieron tuberías, me he encontrado tuberías donde básicamente de PVC de riego, de PN10, que lo mínimo que tiene que estar son PN25, es decir, presiones nominales de 25 atmósferas, evidentemente por nuestra orografía. Entonces, en esta legislatura lo que he estado haciendo es incorporar elementos de control, de presión, reductores de presión, caudalímetros, lecturas a tiempo real de telecontrol y se está haciendo una inversión sin precedentes y hay dinero y proyectos, tanto municipales como de otras administraciones, de cara a los próximos años que por primera vez nos metemos de lleno en lo que es el problema de la gestión municipal del agua, ¿no? Que es un problema que, insisto, de muy difícil gestión. Y en particular en municipios pequeños como el nuestro, donde eso es gestión directa. Es el alcalde, el técnico de agua, el que se sienta con el técnico para tomar decisiones con el concejal, incluso lo digo a boca llena, voy con el en este caso el fontanero, a ayudarle con el martillo o lo que haga falta para poder arreglar la avería, ¿no? Entonces, efectivamente, quien asuma agua tiene una gestión dura y difícil y esperemos que todas esas inversiones que se han hecho y se van a hacer pues permita reducir esos acontecimientos de restricciones, porque en el fondo las restricciones no son no falta de agua, son restricciones de no potabilidad. Es decir, que uno de los grandes éxitos para mí, y esa decisión hay que tomarla, hay un momento donde cuando el agua no da, porque no hay más agua, el mercado está cerrado, está todo ya comprado y no hay disponibilidad de más agua. Y además, si tienes que comprar más, tienes que comprar la suficiente para poder tratarla en la planta y no es la que tú quieras, con lo cual estás muy acotado y estás tutelado también, en este caso por el Consejo Insular de Aguas, que es el que contrata a la empresa para la gestión del agua, de lo que es la desalación. Pues te ves en una situación, varias veces me he visto, difíciles, donde tenemos dos opciones: o dejar que se vacíen los depósitos, mantener el sistema tal cual y que muchas horas del día se quede sin agua en las casas, con lo que eso supone pues no poder echar agua a la taza, pues no poder fregar agua de la loza, la lavadora o la ducha, que son donde se gasta el 99% del agua, o tomar una decisión que es ordenar parte de la desalación para aumentar el caudal de entrada, un agua que está de mala calidad, e imponer restricciones. Con eso lo que hemos conseguido es una cosa muy importante, que no todos los municipios lo pueden decir, y es que no ha faltado nunca el agua, o muy pocas veces ha faltado el agua. Porque el objetivo principal es que el vecino pueda poner una lavadora a todas horas. Entonces, eso, al final es ser más eficiente también, claro, en la gestión del agua. Claro. Al final estamos hablando de municipios, claro, esto no es Lanzarote, no es Fuerteventura, donde sí que hay agua, pero usted lo ha explicado muy bien. Al final el problema es cómo gestionar ese agua para que sea aprovechable y eficiente. Claro. Esto es la gestión, Antonio. En lo político, fue noticia la destitución de una compañera suya de partido hace unos meses, de auxiliadora Marrero. ¿Por qué? Entiendo que fue una decisión que no es fácil, pero ¿por qué? Bueno, ella entró como concejala en el año, al principio de legislatura y digamos, por cuestiones de enfermedad, pues coge una baja. Pero una baja laboral es una cosa que es lógico, pero que no significa baja política. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno cuando se presenta a unas elecciones tiene que responder durante 4 años al vecino. Si hay procesiones, hay órganos de control, que no es trabajo, esto es la parte política. Esto ya yo me había asesorado, porque esto no, independientemente de su situación personal, 2 años y 1 año y pico sin aparecer por la administración y sin contacto cero ni con sus compañeras de gobierno ni conmigo. Evidentemente, a mí me parece que eso no son formas de ejercer la política. Y me parece una deslealtad hacia mí, hacia mis compañeros, pero más me parece más desleal hacia mis vecinos, que son los que han depositado el voto. Han dicho, oiga, usted es concejal, y con lo cual, si yo tengo un problema, si tengo que ir a su casa y atenderla, lo tiene que atender.
Entonces ese caso no pasó así, evidentemente. Entonces para mí es muy serio. Yo soy un representante público, siempre estando en la oposición gobernando, lo hago voluntariamente y durante el tiempo que dure tengo que estar disponible las 24 horas. Así concibo yo la política. Somos servidores públicos para eso. Pero si tú decides, por cuestiones que desconozco, aislarte o desvincularte de tu partido, de tus compañeros y de tus funciones como político, evidentemente cuando se valora un tribunal médico donde se le da el alta, y ahí es donde yo tengo, que por cierto, durante todos estos años y medio cobrando íntegramente la nómina de la administración. A mí me parece irrespetuoso, la verdad. Una opinión mía, pues yo eso no lo haría. Si yo desde el minuto cero tengo una circunstancia personal, hago como he hecho ahora. Renuncio a mi acta, me voy y que entre otra persona y que haga mi trabajo. Eso probablemente hubiera sido lo más responsable. Evidentemente, a veces uno no puede controlar, verse en una situación de incapacidad temporal, Sí. pero precisamente ante ese compromiso que se adquiere con los ciudadanos, parece que lo razonable sería que a lo mejor esa persona hubiera dado un paso a un lado y no tener que esperar a que usted tomara esa decisión. Claro. ¿No? Una última cuestión, Antonio, que estamos ya muy justos de tiempo, pero se ha comentado en algún momento de la entrevista y mucha gente puede preguntarse cómo es posible que un municipio tan importante como La Guancha en medianías, en la parte agrícola, pero que además tiene un complemento que quizás ahora pasa desapercibido, que es su relación con el mar y el cierre de la playa de Santo Domingo desde el año 2010, si no me equivoco, con desprendimientos de 2007, cuando fue lo de los la playa de Santiago del Teide. Efectivamente, en los guíos. ¿Cómo es posible que en 2025 todavía no se haya podido solucionar? Hay un problema gordo, no solo en La Guancha, en toda nuestra costa. Lo que pasa es que en su momento La Guancha efectivamente quizás es más grave, porque y es que nuestra costa está muy deteriorada y expone a riesgo a la población. Y donde la cuestión es que la responsabilidad de si ocurre un accidente o muere cualquier persona es sin tener competencias en la costa, porque es el Ministerio de Costa el que tiene las competencias, la responsabilidad es del ayuntamiento. Y después el alcalde y el técnico responsable. Así pasó con Juan Gorrín y un funcionario que en primera instancia, yo ya no seguí el caso, pero en primera instancia lo inhabilitaron 5 años, tanto a él como al funcionario. Con lo cual, hay que explicar a la gente que esta es la responsabilidad de los que asumimos y que estamos al frente. Si esa playa es evidente que es arriesgada, porque ahí es muy abrupta, provocada por las décadas, siglos y también por la propia manipulación, en este caso de la gente, a la hora de retirar el material de la costa, pues se genera un riesgo de desprendimiento real en nuestra costa. Pero esto en todos los municipios, claro. Esto es grave. Lo que pasa es que en su momento la señora Elena Luis, que además lo hubiera hecho yo igual si hubiera estado alcalde, viendo las barbas de su enemigo, que eran las consecuencias que le iban a acarrear, en este caso a Juan Gorrín en aquella época, que a posteriores fueron las que fueron, una sentencia. Sí, fue absuelto en segunda instancia, pero pasó por todo ese periplo. Ante ese riesgo que en cualquier caso, ella como falleció alcaldesa, gente en aquel caso. Claro, es lógico. Ante ese riesgo, evidentemente, en una playa que está incluso peor que esa, porque también se da las características que son con acantilados, como igual el de Santiago del Teide, pues ordenó con un decreto que cerrarlo y hasta que no sé, que el fracaso de todo esto ha sido político también, hay que reconocerlo, no solo de la administración, sino también de las otras administraciones. Cuando yo entré había un intervencionismo político por parte de Coalición Canaria de también influenciar en el sentimiento hacia una playa de la gente de mi barrio, de Santo Domingo, que dijeron que iban a abrir la playa, cuando realmente no es así. No, a día de hoy no hay ningún proyecto, no hay nada que nos certifique, ni además con dinero, presupuestariamente hablando, que haciendo ese proyecto, esas obras, la playa es 100% segura. Y creo que va a ser muy difícil que lo consigamos, insisto, porque teniendo en cuenta las responsabilidades jurídicas que supone esto, ningún técnico va a asumir ningún riesgo, en este caso en una playa de esas características, donde el riesgo de desprendimiento
por mucha obra que se hagan, seguirá existiendo, evidentemente por la naturaleza. Es un problema gordo, y no solo este también hay otro problema que fue lo del Roca. Aprovecho que lo digo, es una carretera que en el 2 de octubre del 2022 cayó una piedra que, bueno, casi que no cabía aquí. De repente ocupó toda la vía pública. Eso fue a las 11 de la noche. Me acuerdo que era el día de los Santos Custodios y yo casi paso por ahí en ese momento, porque venía de una comida con la policía local, la celebración de su día, de ICO, y pues por ir por otro lado. Y aunque otros compañeros de Coalición Canaria pasaron por ahí justo en ese momento. Así, ahí pudo haber matado a cualquier persona, ¿no? Es un problema de desprendimiento en una carretera municipal que es de competencia municipal. Y no se ha resuelto porque, claro, lo que hay que actuar es allí, hacer es una obra grande de contención de unas cuevas que quedaron debajo, que exponen el riesgo otra vez a la población a volver a caer una gran masa rocosa, ¿no? El dinero está, solo el problema ¿dónde está? En la maraña administrativa en que se obliga a la administración a tener que esas propiedades donde intervenir, que no son propiedades municipales, son de propietarios, tener que pasarlas a escritura pública, con lo que eso conlleva, con lo que eso ha supuesto tener que estar batallando permanentemente con la administración, con la notaría, con los técnicos, para poder poner a disposición esos terrenos y poder intervenir en lo público una vez que... Y por eso se ha ralentizado todo. Eso es un poco... Es el mismo problema, pero en mucha menor proporción que lo que es la playa de Santo Domingo. Al final, bueno, muchos asuntos que evidentemente pues, van a tener que heredar. En este caso, primero Lorena Soca, si todo va según lo previsto, y posteriormente, bueno, pues quien venga, si no es ella o quien sea, y que son fundamentales para el futuro de La Guancha. Nosotros nos tenemos que despedir, Antonio, darle las gracias. Al final la vida son etapas y usted ha cerrado una, comienza otra. Normalmente no tienen por qué ser ni mejores ni peores, son etapas distintas. Y yo desde aquí, y en nombre de esta casa, desearle muchísima suerte y darle las gracias de nuevo por estar siempre abierto y predispuesto a atender a los medios de comunicación. No, el honor es mío. Yo esta casa la he seguido desde antes de tener, digamos, de alguna forma la organización, desde hace muchísimos años. Incluso tenía otro nombre. Sí. Y para mí siempre ha sido, pues bueno, un lujo estar aquí, el que esté presente aquí en la televisión de Canarias, ¿no? Sí. Pues es un lujo, ¿no? Y yo las veces que pueda pues intentaré siempre, ahora de otra forma, pero antes siempre que me llamaban, evidentemente, y siempre para intentar poner el nombre de mi municipio lo más alto posible. Gracias a ustedes, gracias a Manolo, y lo sigo y espero que siga en ese lento proceso de recuperación de lo que ha sufrido, y espero que vaya mejor. Pues Antonio Hernández, de verdad, muchísimas gracias y mucha suerte. Hoy hemos hablado del municipio de La Guancha, lo hemos hecho porque su alcalde después de 10 años ha decidido dar un paso a un lado, como decimos, son etapas en la vida, pero al final también ha estado algo presente en esta entrevista que es fundamental, y es tener en cuenta que la identidad de Canarias no se tiene que medir solo por el número de habitantes que viven en un núcleo poblacional. Canarias no son solo sus grandes municipios, son también esos municipios de menos población, esos municipios que al final son parte de la identidad de lo que representa nuestra comunidad autónoma, como son esas medianías, como son esas zonas costeras, como son esas zonas vinculadas con la agricultura y con la ganadería, como es o ha sido un buen ejemplo el municipio de La Guancha. Antonio Hernández se va y se puede ir con la cabeza alta después de la gestión de estos 10 años. No todo el mundo puede decir lo mismo. Nosotros desde aquí le deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa. Que pasen una feliz noche. Canarias,